tal? Muy buenos días, bienvenidos a Despierta con CDN, una nueva mañana, estamos a 17 de septiembre, yo siento que el mes va rápido y que casi estaremos poniendo el arbolito de Navidad. Buenos días para Catherine, para Nelson y para todos ustedes que nos siguen a través de Canal 37 y de nuestras cuentas de redes sociales, @CDN37, además de nuestra página www.cdn37.com. Muy buenos días. A propósito de que el mes va rápido, hoy cumplimos nosotros nuestro primer mes. Aquí. Sí, fue un 17 que empezó. 17 de agosto, 17 de septiembre. Lunes 17 de agosto, jueves 17 de septiembre. 30 días. Lo mismo que cumplió Abinader y su gobierno ayer. Entramos con el gobierno. Entramos con el gobierno, pero no se malinterprete porque nosotros hicimos la declaración jurada desde el primer día. Está clarísimo. Que es servir a los televidentes. Ese es nuestro activo, nuestro pasivo y todo lo demás. La objetividad y la verdad ante todo, Catherine. Viste, Nelson, ya hiciste tu mensaje televisado, cadena de radio y televisión por los 30 días, primeros 30 días. Ayer estuvimos acá viendo ese mensaje del presidente de la República, Luis Abinader. Vamos a hablar de eso más adelante. Encantada una vez más de acompañarles en este espacio de análisis. Vamos a ver a continuación lo que tendremos durante estas 2 horas aquí en Despierta con CDN. Presidente Abinader informa al país principales acciones del gobierno y deja claro que castigará la corrupción. El audio de Danilo, opiniones de todo tipo en reacción a lo dicho por el expresidente, quien admite que los compañeros del PLD se convirtieron en indeseables. Procuraduría y Dirección General de Prisiones intervienen en la cárcel de La Victoria. Declaraciones excluyentes de viceministra de la Juventud causan revuelo en las redes sociales. Este jueves en Despierta con CDN analizamos el primer mes de gobierno del PRM y para ello hemos invitado al politólogo Melvin Peña. Además, pasamos balance a la atención de los envejecientes en los asilos con el director del Consejo de la Persona Envejeciente, José García Ramírez. Y pasamos revista a cómo amaneció el día de hoy en cuanto a las portadas de los periódicos, que muchas de ellas titularon de manera muy especial. Vamos con Francisco Medrano. Hola, muy buenos días, Yulisa, y buenos días para todo el equipo de Despierta con CDN. Iniciamos dando una mirada a los principales periódicos de circulación nacional. Vamos a ver qué trae nuestro periódico de la casa, el periódico El Caribe. Dice, Abinader rinde cuentas de su primer mes de gestión, no habrá impunidad. Citando la alocución del primer mandatario emitida la noche de este miércoles. El título va acompañado de una imagen del jefe de Estado en su despacho. La segunda gráfica muestra momentos de una propuesta y lleva por título El sector nocturno pide que le permitan operar. El llamado, resaltado en amarillo, dice que Danilo defiende la cúpula del PLD y critica las bases, refiriéndose a las declaraciones del expresidente que se filtraron. El Caribe no deja pasar una preocupante cifra redonda. República Dominicana registra 2.000 decesos por COVID-19. De hecho, son exactamente 2.009 personas las que han fallecido en el país por esta pandemia. Las declaraciones juradas de patrimonio siguen siendo tema de portadas. Vicepresidenta declara 279.894.000 pesos. Destaca también los patrimonios declarados por el presidente del Senado, Eduardo Estrella, el diputado Alfredo Pacheco y otros funcionarios del Estado. Otro llamado en la portada de nuestro diario va dedicado al municipio de Tamayo y dice que el Instituto Agrario e Iglesia obran contra comunidades del sur. Esto porque el ganado y Garantiza esto tienen diferencias en el caso de un pozo. Mientras que ahora pasamos a ver qué tiene el periódico Listín Diario en su portada principal y titula de la manera siguiente: Comando oficial toma cárcel de La Victoria, destacándose que la Procuradora General de la República sacó al alcaide y a todos los custodios. Este titular va acompañado de una fotografía que muestra parte de este contingente. Destaca el Listín Diario que el público puede ver las audiencias en tiempo real, citando declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia que defiende las audiencias visuales.
Este periódico cita palabras del presidente Luis Abinader en el cintillo bajo su portada y destaca que el malversó dinero público tendrá o no quedará impune. Así dijo Abinader, el que malversó dinero público no quedará impune durante su alocución en la noche de ayer. Pasamos al periódico El Diario Libre, cuyo titular principal recoge palabras del presidente de la República de la manera siguiente. Abinader, nadie quedará impune si ha malversado el dinero público. La fotografía de este periódico en la portada del impreso corresponde a los Estados Unidos, específicamente en Florida, y se refiere al huracán Sally, que inundó poblaciones en la costa del Golfo. En la parte alta, en la pequeña fotografía, el Diario Libre destaca una buena noticia sobre la economía del país, destacando que la ocupación en hoteles sube a 21% en agosto. Diario Libre tampoco deja pasar la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana y resalta que Danilo asume el PLD y trata de explicar la caída de este partido. Miramos el periódico Hoy, que destaca en su portada el titular principal. Danilo le pela el plátano a militantes y dirigentes del PLD, refiriéndose a las polémicas palabras del exmandatario que se dieron a conocer la tarde de ayer. En alto, el periódico Hoy titula que fortunas de los altos funcionarios sorprenden y generan cuchicheos, mostrando fotos de Limber Cruz, Jochi Vicente, Lisandro Macarrulla, Miguel de Camps, Milagro Germán y Franklin García Fermín. La fotografía principal corresponde a los Estados Unidos y su título informa que el huracán Sally inunda las calles de Pensacola, en Florida. Destacamos en este diario también que doña Milagro solicita a la Cámara de Cuentas verificar las declaraciones de bienes de los funcionarios. Vamos a ver ahora algunas de las actividades colocadas en agenda para el día de hoy. A las 10 de la mañana, acto simbólico del primer Picasso del proyecto Paseo 27 o Avenida Prolongación 27 de febrero. A las 11 de la mañana, reunión ordinaria del Consejo Intersectorial de CIPAC en la Cinemateca Dominicana. A las 11 de la mañana también hay una misa de acción de gracia por la nueva gestión gubernamental oficiada por el obispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Soria. Esto también el Ministerio de Interior y Policía tiene previsto esta actividad. A las 6 de la tarde, Participación Ciudadana presenta informe final de observación electoral. Se hará vía Zoom. Hasta aquí las principales informaciones publicadas en la portada de nuestros diarios de circulación nacional. Retornamos con ustedes. Gracias, Francisco, que tengas un buen día. Han sido tantos los disturbios atmosféricos en esta temporada ciclónica que hasta los nombres se están terminando. Vamos al estado del tiempo. Hola, ¿qué tal? Soy Isuriel con las informaciones meteorológicas. Hoy tendremos una reducción en las lluvias en gran parte del territorio nacional. Esto se deberá principalmente al debilitamiento de la vaguada que hace varios días ha estado incidiendo en nuestra zona de pronóstico con precipitaciones. Algunos chubascos podrían aparecer hoy y mañana, específicamente en el transcurso de la tarde, pero debido principalmente al viento cálido que llega desde el Mar Caribe hasta el territorio nacional y algo de humedad que ha quedado en República Dominicana. Seguimos dando seguimiento a Teddy, que continúa desplazándose en el Atlántico hacia el noroeste. Está aproximado a unos 1.100 kilómetros al este-noreste de las Antillas Menores. Este sistema atmosférico no es amenaza para República Dominicana, pero estaría desplazándose durante el fin de semana al noreste muy lejano del territorio nacional. Siempre saludamos a quienes nos sintonizan a través de redes sociales, especialmente a los que están en la plataforma de Facebook Live, también Instagram Live. Voy a saludar a los de esa red social. Leticia Denise Medina, saludos Leticia. También María Ruiz, Nelson Cabrera, gracias por todas las bendiciones que nos envían a través de esa plataforma. Hagan con nosotros este programa, coméntenos y por supuesto los tendremos muy presentes. Vámonos a la primera pausa de Despierta con CDN, ya regresamos.
Estamos de vuelta en Despierta con CDN. Ayer habló el presidente Luis Abinader, una locución que fue sencilla, con un lenguaje muy llano, transmitido en lenguaje de señas. Habló por 5 minutos aproximadamente, no tenía ni siquiera corbata y estaba recostado de su mesa de escritorio, una forma completamente distinta, y ya hemos dicho muchas veces que el presidente en estos primeros días o meses estaría formando su imagen de presidente. Vamos a compartir con ustedes los pequeños minutos de conversación del presidente, donde dejó algo muy claro: no apañaremos la corrupción, y el que cogió lo que es del pueblo va a pagar por ello. Ahí está. Buenas noches. Hoy hace justo un mes tomé juramentación como presidente de la República. Y hoy quiero hablarles a ustedes, dominicanas y dominicanos. Son ustedes quienes me eligieron. Son ustedes quienes votaron por un cambio. Son ustedes con quien vamos a transformar este país. Entonces dije que este sería un gobierno transparente y que rendiría cuentas siempre. Ayer presenté mi declaración jurada de bienes y esta es la primera vez en la historia que se hace de forma pormenorizada y transparente. Hemos hecho muchas cosas en estos primeros 30 días de mandato. Desplegamos una intensa agenda de reforma para hacer real el cambio que te prometimos. Lo primero fue acometer las acciones urgentes que el COVID-19 nos obliga. Decidimos incluir 2 millones de dominicanos y dominicanas en el Servicio Nacional de Salud SENASA. A partir de este mismo año, habrá cobertura universal y gratuita para todos nuestros compatriotas. Este es el plan más ambicioso que jamás un gobierno ha puesto en marcha en el sector salud en la historia de nuestro país. Este plan de acción, iniciado ya para contener la expansión del COVID-19, incluye realización masiva de pruebas PCR, la contratación de 1.000 médicos que estaban desempleados, la habilitación de más laboratorios públicos y la autorización a laboratorios privados para realizar más pruebas, incremento en la disponibilidad de camas y la inclusión y participación de los ayuntamientos y organizaciones sociales en el manejo de esta crisis. La pandemia no discrimina entre ricos y pobres. Ningún ciudadano va a enfrentar esta crisis que atenta contra sus vidas solo. Estamos a su lado para ayudarles. Sin embargo, no hemos descuidado el resto de prioridades. Destinamos ya 40.000 millones de pesos para que todos los jóvenes de la República Dominicana no pierdan ni una sola oportunidad de su futuro. Pusimos en marcha planes para nuestra educación pública, tanto en recursos materiales como en la formación y capacidad del profesorado. Nos hemos adaptado rápidamente a las circunstancias que nos ha impuesto la crisis, porque a nuestra llegada no existía plan alguno previsto. Asignamos recursos especiales a la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS para que sus estudiantes puedan tener educación virtual y salvar su semestre. Estamos invirtiendo más de 420 millones de pesos para que el sector turístico se recupere como motor que es de la creación de empleo y la economía de nuestro país. En el sector de infraestructura, arrancamos la planificación para iniciar la construcción de la autopista del Ámbar de Santiago a Puerto Plata. También convertir el puerto de Manzanillo en un gran centro de operaciones logísticas y de generación de energía para crear miles de empleos. Así como el proyecto de 3.000 habitaciones hoteleras en la zona turística de Pedernales, siempre respetando nuestro medio ambiente. Para impulsar el campo, colocamos a través del Banco Agrícola 5.000 millones en créditos para los productores a tasa cero. La reactivación económica y la generación de empleo necesitan que movilicemos todos los instrumentos de inversión que estén a nuestro alcance. Hemos eliminado estructuras paralelas, organismos superfluos, y estamos haciendo un levantamiento de toda la estructura de gobierno para ver dónde malgastaban el dinero de los dominicanos y las dominicanas. Tengan por seguro, nadie quedará impune si ha malversado el dinero del pueblo. Por ello designamos un Ministerio Público Independiente cuya procuradora debe actuar con autonomía y solo guiado por la Constitución y las leyes de la República. Un cambio trascendental en nuestra historia. Apenas comenzamos y nos queda mucho camino por recorrer. Hemos empezado a dar los primeros pasos y vamos a hacerlo con ustedes, porque el cambio es una tarea de todos, es un propósito compartido y entre todos hacemos el mejor equipo. Muchas gracias y que Dios les bendiga.
Como ustedes vieron, es un mensaje corto, preciso, bien estructurado, simplemente para no dejar pasar sus 30 días primeros de gobierno y que la gente entendiera o supiera cuáles eran las palabras de un presidente que habla, porque él tiene que distanciarse diametralmente de lo que era el presidente Danilo Medina, un hombre que no hablaba, que generalmente no decía nada, que los escándalos se lo comían vívidamente y el presidente aún así inmutado, no decía nada, nunca opinaba nada. Me llama la atención que el presidente Abinader ha hablado sobre la corrupción, pudo haberlo dejado pasar, sin embargo no lo dejó pasar. Y ahí está dándole quizás el alimento que mucha gente está pidiendo. Han dicho muchos en campañas incluso, queremos presos, los queremos presos, haciendo alusión a los que salieron del gobierno y que probablemente pusieron las manos en el dinero público. Bueno, el presidente Abinader, como decía Yulisa, un discurso diáfano, cercano, entendiendo que estos son planes que incluso se coordinan antes de que se logre quizás la victoria electoral, o en el momento en que se logra la victoria electoral, cuando empieza a construirse lo que será el tema comunicacional del Palacio Nacional. Allí lo vemos, como decía Yulisa, sentado sobre el escritorio, allí en el Palacio, sin corbata. Hay quienes han criticado, entre otras cosas, por ejemplo, el maquillaje del presidente. Yo creo que si critican el maquillaje y no el contenido, pues las cosas no se están haciendo tan mal. El maquillaje es algo que se puede corregir de manera sencilla, ¿no? Ahora, ya temas de contenido sí es más complejo. 30 días de gobierno, el presidente Abinader ha decidido hacer entonces esta alocución que ha incluido esos puntos fundamentales. Ha dicho, nadie se va a quedar con el dinero del pueblo. Y yo sí quería señalar, quizás veremos algo similar en los 100 días de gobierno. Para eso nosotros tenemos también preparado un programa especial acá en Despierta con CDN. Quizás no tanto ya con aproximaciones de lo que será el plan gubernamental, sino quizás ya con algunos hechos. En 30 días es poco lo que definitivamente se puede hacer, más que hacer un bosquejo de cuáles son los planes gubernamentales, esas aproximaciones que se han hecho a distintos puntos del país, pero que definitivamente todavía son eso, planes, proyectos que habrá que verse si logra tener ejecución alguna en los próximos 60 días. Ponga la atención a un artículo, un escrito, reportaje mejor, de Ogla Enesia en Diario Libre, que dice, el palacio es privado. Sí. Ella enumera 5 o 6 situaciones en las cuales a los periodistas no se les permite acceso a ninguna actividad en el Palacio Nacional, actividades públicas con sectores de la vida nacional que se realizan privados. Los periodistas se enteran cuando ve a la gente saliendo. Lo digo porque llama la atención, parece que es una incoordinación entre la Dirección de Comunicaciones, el Departamento de Prensa. Incluso hay algo anecdótico porque se le invitó a subir al final de una reunión con un sector dinámico de la economía nacional, y en la puerta de ese salón le dijeron, ¿quién lo mandó a ustedes para acá? Devuélvanse a los periodistas. Léanse a Ogla Enesia en Diario Libre a propósito de que este es un presidente más cercano en lo que respecta a conversar, a hablar con la gente, porque probablemente no tenga su compensación en la política del Palacio Nacional. Parece que es un problema de coordinación. Creo que fue un discurso pensado para resaltar eso que se resaltó. Tenemos la ventaja que hacemos un recuento de las portadas de los diarios y ustedes vieron todos los periódicos titularon, excepto el periódico Hoy, eso de que van a averiguar y el que malversó, porque ese es el discurso que más vendió en la campaña. Y es el compromiso del cambio que asumió el presidente. Eso no podía faltar. Pero lo que elaboraron esa pequeña pieza, lo pensaron muy bien. Y fíjense, todos los periódicos titularon, excepto Hoy, que fue objetivo en el siguiente de que pasó revista a sus primeros 30 días. Él hizo un recuento de lo que se ha hecho, la mayoría promesas, otras cuestiones concretas como el dinero a la UAS, etcétera, etcétera y etcétera, pero se resaltó ese aspecto. Quizás es improbable que él mantenga ese ritmo cada 30 días. Para los 100 días seguro habrá. A los 100 días habrá. Y quizás a los 100 días lo veremos quizás más formal. No, lo que quiero decir, no sé por qué, la gente se quedó esperando, una gran mayoría, esa es la percepción, que hablara del toque de queda. Totalmente. Entonces yo digo, probablemente en este tipo de alocución debe haber algo de la agenda del día, no solo un recuento de actividades.
sino decirle a la gente, no se desesperen, estamos trabajando en que eso. el gobierno sí está trabajando en eso, dando seguimiento a la pandemia. Yo creo que tal vez él lo que quiso fue no dejar pasar digamos que un periodo tan importante como sus primeros 30 días, sin decirle nada a la gente, para precisamente marcar una diferencia, que la gente sepa que él va a ser un presidente que va a hablar, que no va a ser una persona distante, como era el anterior, y que con el cumplimiento quizás de ciertos parámetros, entonces la gente va a tener palabras del presidente. Pero yo no creo que hablar a los 30 días envíe el mensaje de la falta de corbata y de hablar con la gente. Él lo ha demostrado en estos 30 días. Además, la venia son de los 100 días. La gente espera al trabajo a Abinader y hablamos a los 100 días. Pero, por ejemplo, el tema de cercanía, de comunicación, pienso yo que eso se ha trabajado, se ha estudiado. Eso no es que al presidente le provocó. Miren, incluso el manejo de sus redes sociales. El presidente Abinader ha sido activo a través de Twitter, por ejemplo, cosa que no veíamos con el expresidente Danilo Medina, que era un mandatario que se apegaba estrictamente a la comunicación ultra necesaria. A veces se le consideraba, es decir, el expresidente está mudo, ¿por qué no habla Danilo Medina? Hoy vamos a hablar de que Danilo habló y mucho, pero ya no es presidente, tú sabes la que cosa él tiende cambia, a ¿no? hacer eso. Pero fíjate tú, Yulisa, incluso la comunicación de este nuevo gobierno es tan diametralmente opuesta que estamos viendo, por ejemplo, una primera dama muy activa en redes sociales. No recuerdo yo a doña Candy jamás colocar un Twitter. Yo no estoy diciendo si eso sea bueno o malo, solamente estoy diciendo que hay una evidente diferencia, bueno, y eso fue lo que ellos vendieron, hay un cambio. En el caso de doña Raquel Arbaje, ella incluso está colocando al final de cada tuit, fíjense, RA, sus siglas en mayúsculas, como lo hacía Hillary Clinton. Hillary Clinton, cuando firmaba ella sus tweets, colocaba sus iniciales, HC. Raquel Arbaje lo está haciendo también con su cuenta en Twitter. Algunos han criticado eso, pero vamos a hablar de eso precisamente. Pero hay que tener cuidado con esos tweets, porque ella es la esposa del presidente. Sí, claro. Y podía malinterpretarse el mensaje. Por ejemplo, esto de que el toque de queda se extienda o se le reduzcan 2 horas. Eso puede ser un mensaje. Lo mismo, David Collado, que él es partidario de que... Qué bueno que lo dijiste. Se flexibilice el toque de queda. No, ministro de Turismo, vaya, habla con su presidente eso, no esté clavando banderillas y haciéndose el simpático. Pero ya lo hizo. No, pero eso te estoy diciendo. Ya quedó en los titulares. En el caso de David Collado, creo que es una posición distinta. David Collado es el ministro de Turismo y hay un mensaje muy discreto en esto sobre pedir o abrir el turismo, incluso motorizar económicamente el sector turístico para que se reactive y entonces dejar el país en un estado de emergencia. ¿Cómo tú maridas esos dos mensajes a nivel internacional? Pero tú me estás diciendo que él está confrontando al presidente. Claro porque el presidente anunció que el 1 de octubre se abría el turismo. Entonces él no está para mandarle ruidito al presidente, ni mensaje, ni hacerse el simpático con el sector turismo. Él tiene que decir, presidente, es necesario flexibilizar al presidente, no decirle al país que ¿quién es él? Cree. Él es un subalterno. Pero es que ya los ministros no pueden hablar. Yo en mi condición personal, no. Lamentablemente usted ya es ministro, lamentablemente o para bien del país. Usted ya es ministro, o usted ya es ministra, usted ya es primera dama, usted ya es vicepresidenta. Hablar desde el punto de vista personal ya no le luce a nadie, porque lo digo, hay una misión mayor que la expectativa personal. La misión es la misión gubernamental y apenas esto es un gobierno que está arrancando. Así que esos chispazos entre cada uno de los funcionarios, de los representantes del gobierno, no se ven bien, no hacen una buena melodía apenas arrancando un periodo de 4 años. Mira, hay quienes se han incluso aventurado a señalar que esa plana que ustedes ven hoy como gabinete ministerial no va a durar un año. Eso hacen ya algunas aproximaciones. A mí me parece todavía temprano. Esperemos que hagan que le echen aceite a esas tuercas antes de arrancar. Hay que recordar que también ellos son personas independientes, fuera de lo que implica el cargo que están ostentando y que están en sus primeros días. Yo creo que esa formalidad la van a ir adquiriendo en la medida que vaya pasando el tiempo. Claro. Pero lo que dijo David Collado podría haber sido una respuesta a esta oleada que hay en redes sociales de no más toque de queda. Y en el caso de él bien puede
puede escribir algo en sus redes sociales y hablar indistintamente con el presidente o hacerlo de manera quizás secuencial. Sí, pero tiene una consecuencia, Yulisa, tiene una consecuencia para el país. Podría tener una consecuencia, pero en sus redes sociales personales él puede decir cualquier cosa. Ay, no, no, ahí tenemos una diferencia. Eso de independiente, ¿qué independiente? Él es un ministro, es un subalterno, se debe al presidente de la República. ¿Y qué tú dices de la primera dama que dijo que podían flexibilizar el horario 2 horas? Yo ayer dije que eso es delicado porque está hablando la alcoba, está hablando la almohada. Es diferente también. Y el mensaje es diferente. El ministro se debe. Además, él no está para clavar banderillas. Sin embargo, ahí. lo que él está diciendo a mí me parece que es verdad. Bueno, es verdad que él es un aspirante presidencial y la gente ha dicho que que Abinader no debió nombrar una competencia. Yo no sé si porque él quiere ser presidente o no, pero lo que David Collado está diciendo es real. Pero es que ahí no es mentira. ¿Cómo tú convocas a la apertura del turismo de un país que está en medio de un estado de emergencia? ¿Cómo tú le dices a los turistas, vengan, que este es un país seguro, aquí la cosa está bien? Es que parece que no me he dado a explicar, porque yo lo veo sencillo. Es que él como ministro no debe decir eso. O sea, no es que no sea cierto. Yo mismo dije que la gente estaba esperando que él hablara del toque de queda. Pero fíjense, el presidente ayer en la mañana se avisó que el presidente Abinader iba a hablar al país. Ayer en la mañana. Si el ministro Collado no conocía el contenido de lo que iba a hablar el presidente Abinader en la noche, tal vez no ha debido hacer esa aproximación a los medios de comunicación. Claro que sí, él puede escribir, digo tanto él, porque no es nada más el ministro Collado, cualquier funcionario del nuevo gobierno puede escribir lo que quiera en sus redes sociales, pero eso tiene una consecuencia sobre todo en el speech, en el discurso, en la narrativa gubernamental, que es importante. La ciudadanía necesita saber por dónde va el gobierno y que no sea una suerte de gallinero, ¿no? De que unos van por un lado, unos van por otro, por un tema simple de coherencia y de que son ellos los que manejan el destino de todos los dominicanos. Miren, por cierto, vamos a hablar de estos 30 días del presidente Abinader. Estos primeros 30 días han sido evaluados por la prensa. Preparamos un reporte a continuación, lo hizo nuestro querido compañero Francisco Medrano, ahí está. El mismo 16 de agosto, tras finalizar los actos de toma de posesión, el nuevo presidente dominicano, al llegar a la Casa de Gobierno, juramentó a Miriam Germán Brito como la nueva Procuradora General de la República, cargo que había generado gran expectativa en el país. Ustedes solo van a seguir instrucciones de la Constitución y de las leyes. Ustedes tienen total independencia de acción para sus funciones. Con muchas actividades que lo muestran como un presidente sencillo, Abinader ha puesto en marcha una serie de planes en materia de salud, educación, turismo y búsqueda de consenso nacional para activar la economía maltratada por la pandemia del COVID-19. A pocos días de asumir la primera magistratura de la nación, los vientos y las lluvias de la tormenta tropical Laura azotaron gran parte de la isla, lo que motivó que el mandatario visitara varias provincias y prometiera ayuda a los afectados. Tenemos un primer reporte y se le está pasando y ya que hay funcionarios del INVI que están trabajando en ese sentido. El plan estratégico para contener la expansión del coronavirus en la República Dominicana fue presentado por el presidente Abinader en la Casa de Gobierno junto a su gabinete de salud. El aumento del presupuesto de la salud pública, que de 51.000 millones de pesos, pues lo hemos llevado a 66.000 millones de pesos, lo cual representa un incremento de 15.000 millones de pesos. Con la intención de relanzar el turismo, fueron puestas en ejecución nuevas medidas que incluyen la inversión de 420 millones de pesos en promoción, acuerdos con aerolíneas para asegurar rutas, apoyo económico, flexibilización fiscal y otras medidas monetarias. Un plan de asistencia al viajero que además de incluir una cobertura de salud, cubra los costos de cambio de vuelo y estadía prolongada ante la ocurrencia de un contagio. Y la idea es nosotros tratar de llegar a un número de 400.000 turistas para el mes de diciembre. Para eso se han tomado todas las medidas del lugar, todas las medidas con el Ministerio de Salud y con el Gabinete de Salud, que también preside la vicepresidenta de la República. El plan para el inicio del año escolar en medio de la pandemia fue dado a conocer en un encuentro en el Palacio Nacional, donde las nuevas autoridades informaron que la docencia será virtual y a distancia.
Confiamos plenamente en el equipo que hemos designado al frente del Ministerio de Educación y que trabaja de manera intensa desde antes de tomar posesión en procura de soluciones eficaces al problema educativo que atraviesa nuestro país. Estamos obligados, estamos conminados a recurrir a la educación a distancia, o de lo contrario, sentarnos a esperar a que termine la pandemia. El gobernante también oficializó la jornada de afiliación masiva de 2 millones de dominicanos al régimen subsidiado del Seguro Nacional de Salud en un acto realizado en el Club Los Pioneros en el sector Villas Agrícolas del Distrito Nacional. El acercamiento político también ha sido prioridad en los primeros días del gobierno del PRMista Luis Abinader. Se reunió con Guillermo Moreno, Leonel Fernández y Danilo Medina en busca de consenso para enfrentar la pandemia y articular una junta central calificada e independiente. Del mismo modo, recibió en el Palacio Nacional a los directores de medios de comunicación impresos y electrónicos y ha prometido mantener una comunicación fluida con los medios. Tras asumir la presidencia, Abinader visitó la provincia de Pedernales, donde permaneció todo un fin de semana y anunció la construcción de 3.000 habitaciones hoteleras. En Montecristi se comprometió con la ampliación del puerto de Manzanillo y la construcción de la carretera Copey mediante alianza público-privada. Más reciente, el pasado fin de semana, Luis Abinader estuvo en Santiago de los Caballeros, donde anunció la construcción de la carretera del Ámbar, apoyo al sector tabacalero, la remodelación de 3 grandes hospitales de esa ciudad y anunció el inicio del programa Dominicana se reconstruye, plan que proyecta la construcción de 30.000 viviendas con una inversión de 1.900 millones de pesos. Francisco Medrano, CDN. Ahí está completito el primer mes de ejecutoria del presidente Luis Abinader. A la pausa. Si ustedes todavía están en sus casas, pueden y deben escuchar al capitán José Urtecho, nuestro querido amigo de Tráfico Expreso. Querido amigo, capitán, ¿cómo está usted? ¿Cómo está el tráfico? Hola, Catherine, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Cómo está la calle? Bueno, complicada. Cuéntenos. Vamos al tránsito de la ciudad de Santo Domingo. Tenemos nuestras unidades aéreas sobrevolando la ciudad. Y en este momento, hace un par de minutos, estuvimos sobrevolando la avenida Winston Churchill con Roberto Pastoriza. La Churchill está viable en ambos sentidos. Pueden ver las imágenes en este momento. ¿Qué fue? Cómo se ven las imágenes, completamente viable la Winston Churchill entre la Kennedy y la autopista 30 de mayo. Nos vamos hacia el norte de la ciudad, donde sí tenemos fuerte congestión en la avenida Mirador Norte. Esta fuerte congestión a su llegada a la avenida Hermanas Mirabal en dirección oeste-este. Esto es debido a que los residentes que transitan en estos residenciales llegan a este punto buscando una ruta alterna para evitar las Hermanas Mirabal y ha complicado el tránsito de una manera muy importante para llegar a la avenida Hermanas Mirabal en dirección oeste-este. También estos vehículos transitando desde la Emma Balaguer para subir al Puente Peinado en dirección norte-sur crea este gran congestionamiento. Hay pocas vías de escape para los que transitan desde Santo Domingo Norte hacia el Distrito Nacional. Poco más hacia el sur presenta lentitud la subida al Puente Peinado y más adelante a su llegada a la Pedro Livio Cedeño con avenida Máximo Gómez, bajando desde el elevado de la avenida Nicolás Obando. Más hacia el sur de la ciudad podemos ver la avenida Máximo Gómez con tránsito viable entre la avenida 27 de febrero y la George Washington. Ahora, ya sobre la George Washington, sí presenta una gran congestión que inicia antes del obelisco y se extiende hasta la avenida Máximo Gómez, transitando en dirección este-oeste. En sentido contrario, se aprecia algo de congestionamiento en la George Washington con la avenida Alma Mater, circulando desde la avenida Abraham Lincoln hacia la avenida Máximo Gómez. Ya más arriba en la Máximo Gómez con la avenida 27 de febrero presenta lentitud para los que vienen transitando desde la zona oriental y bajan desde el elevado de la 27 de febrero. Aquí hay una fuerte congestión en el desnivel de la avenida Máximo Gómez con 27 de febrero en dirección este-oeste. Más hacia arriba o un poco más hacia el norte también presenta lentitud en el tránsito de la avenida George Washington, avenida John F. Kennedy desde el expreso Quinto Centenario para llegar al desnivel de la avenida Máximo Gómez en dirección este-oeste. Desde aquí nos vamos hacia los puentes, donde hay un fuerte congestionamiento en la avenida Hermanas Mirabal, avenida Las Américas desde la San Vicente de Paúl
cruza el túnel de las Américas, el puente Juan Bosch, y esta fuerte congestión llega hasta el elevado de la 27 de febrero. Hoy se aprecia aumentado el tránsito, la subida al puente Mella en dirección este-oeste. Pueden verlo aquí cómo está complicado el tránsito para subir al puente Mella, por lo que estamos sugiriendo utilizar el puente flotante, que en este momento presenta tráfico fluido desde la zona oriental hacia el Distrito Nacional. La avenida Ecológica también presenta un fuerte congestionamiento luego de cruzar la avenida Charles de Gaulle, continúa hasta su llegada a la autopista de San Isidro en dirección este-oeste. Hemos insistido de que debe colocarse un semáforo en esta intersección debido a que este gran flujo de vehículos que vienen circulando en dirección este-oeste, debido a la ampliación, se ven acumulados en este punto para llegar a la autopista de San Isidro. El puente de la 17 lento en su subida en este punto y más adelante vuelve a complicarse sobre la Padre Castellanos a su llegada a la Pedro Libre Cedeño en dirección este-oeste. En el polígono central en este momento tenemos tráfico viable en la avenida López de Vega, Tiradentes, Winston Churchill, así como la avenida Abraham Lincoln, aunque se aprecia algo de aumento en el tránsito en la avenida Abraham Lincoln con Roberto Pastoriza en dirección norte-sur. La Máximo Gómez viable entre la John F. Kennedy y la George Washington, así como la 27 de febrero a partir de la Ortega y Gasset. En sentido contrario, tenemos congestión en la entrada al túnel de la 27 de febrero. Más temprano hubo un vehículo averiado en este punto y crea todavía congestión en el tránsito. Hacia el norte de la ciudad tenemos fuerte congestionamiento en la avenida Charles de Gaulle, próximo al hospital Ney Arias Lora, debido a los trabajos que se continúan realizando en este punto. Accidente en el kilómetro 18 de la autopista Duarte, viajando en dirección Cibao Santo Domingo. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, querido Capi, José Urtecho, por toda esta información del tránsito. Que tengas feliz resto del día, José. Igual para ti. Es casi fin de semana, debe haber tránsito normal, por cierto. Bueno. Estamos en la antesala. Mira. Jueves antesala del fin de semana. A mí me encantan los jueves. Me gustan más los viernes, pero me encantan los jueves también. A las 7:30 de la noche ayer había tapón en la Kennedy con Lincoln. Señores. 7:30, o sea, tapón con el toque de queda. Después del toque de queda, a la gente le cogió el toque de queda allí y uno veía a los guardias acercarse ventana por ventana. Yo me imagino que el discurso es el mismo. Señores, salí hace 2 horas y tengo un taponazo que no me dejaba llegar a mi casa. Ya ustedes. Sí, esa es una de las incongruencias del toque de queda. Se ha dicho que 1 hora no es suficiente para salir del trabajo de cualquier otra actividad. Eso lo ha demostrado y eso permite, hay que meterle mano no solamente al horario del toque de queda, sino a cómo descongestionar el tránsito vehicular público y privado en este país. El asunto es prácticamente lo mismo todos los días. Pero vamos a cambiar de tema porque ayer habló el presidente Danilo Medina o el expresidente Danilo Medina. Hay un discurso que fue filtrado, no sabemos si a propósito o no, pero para los fines ni siquiera interesa. Hay un audio que se ha corrido por las redes sociales de una reunión que tuvo el presidente Danilo Medina con su gente. En este encuentro con legisladores del PLD, revela que el dinero es lo que motivaba a los miembros de esa organización para activar en la campaña electoral pasada. Medina dijo, según un audio que les comento fue filtrado a redes sociales, que los compañeros, refiriéndose a la dirigencia de base del PLD, no querían moverse si no había logística, lo que provocó que tuvieran que montar la campaña más cara de la historia, y lo está admitiendo. En el audio también se escucha al exmandatario referirse al caso del diputado Víctor Suárez, quien ha anunciado su renuncia del PLD porque lo ha considerado un dictador. Vamos para compartir con ustedes y que ustedes escuchen lo que dijo. No podemos tener en el centro del partido al que no está trabajando para ti. Porque a veces es mejor hacer un esfuerzo, un tesoro, y no con un compañero que me esté empujando en dirección contraria. Si hay compañeros que han dejado de creer en el PLD, hay que dejar que le vaya bien. Porque total, si tenemos un padrón con 2.7 millones, si se van 100, 200, 300, 400, 500, tal vez uno ni se da cuenta. Pero no podemos tener compañeros conspirando adentro del partido, porque eso no te deja avanzar. Por eso que cuando una persona tiene, ¿cómo se llama la enfermedad esta? Gangrena. Te cortan una extremidad para que no te pierda el cuerpo completo.
Entonces, no podemos vivir con gente incluso renunciándome 3, 4 veces. Cada 2 meses me presentan una renuncia. Porque está claro que los que quieren hacer daño no quedaron de creer, sino que además de que yo me quiero ir, te quiero hacer daño. Si no pudimos convivir, tuvimos que separarnos, bueno, nos separamos, porque hasta los matrimonios se separan. Pero no me quieras destruir después que te fuiste, porque no te lo voy a perdonar. Si ya no puedes convivir conmigo y me dejaste, por lo menos déjame vivir mi vida. Eso es lo que uno aspira de una separación. Entonces, vivir con el mal dentro no es bueno. No es bueno. Yo creo que tenemos la oportunidad de construir un partido sólido. La tenemos todos. Lo que yo he visto es que no ha habido de parte, ese audio es mucho más largo de ahí, dura 15 minutos aproximadamente, pero por cuestión de tiempo nosotros no podemos correrlo directamente todo porque el tiempo en televisión es distinto. Sin embargo, 2 cosas voy a resaltar. No hay en todo el audio, en toda esa reunión, una admisión de responsabilidad personal del presidente Danilo Medina. Todo es culpa de otros, todo es culpa de terceros, pero sin embargo no habla nunca de cuál fue la responsabilidad suya. Y otra palabra que él dice, algo que me llama la atención, es que él dice que se convirtieron en unos indeseables. Es cierto, se convirtieron en indeseables al punto de que la gente no los podía ver ni siquiera en restaurantes y que empezaron a tocarle calderos. Creo que el presidente tiene en algún momento que pensar en qué hicieron mal los otros, pero qué hizo mal él, que dejó los funcionarios 4, 8 años de corrido, que ante los escándalos de corrupción no hacía nada y tenía un ministerio público que simplemente servía para distraer las cosas que de verdad le importaban a la gente. Yo creo que si él hubiese hecho algo como eso antes, probablemente hoy su posición sería distinta. Miren, yo sobre este tema solamente voy a decir un par de análisis, y es la consideración que hace mucha gente, y es de cómo la República Dominicana, el Estado, se ve como un botín. Es odioso escuchar al expresidente Danilo Medina hacer esta declaración, esta suerte de autocrítica, que suena quizás bien para el interior del PLD, pero que es lacerante para la mayoría de los dominicanos. Escuchar al expresidente decir que habían familias enteras nombradas en el gobierno y que por eso ellos se habían convertido en indeseables, no le luce al expresidente Danilo Medina, quien ocupaba además una posición importantísima dentro del partido, darse cuenta ahora o haberse dado cuenta en campaña de que esa situación estaba dañando el fundamento principal del Partido de la Liberación Dominicana. Por eso perdieron el poder. Ahora, hay que decir algo. Este mensaje lo tiene que ver con cuidado la ciudadanía, que entre otras cosas por eso decidió cambiar al partido de gobierno. Pero también tiene que verlo con cuidado el propio PRM. Y lo digo por lo siguiente, porque bajo esa consideración de que el Estado es un botín, vean este tuit que les voy a mostrar a continuación y para que ustedes tengan una idea de lo que yo estoy hablando. Abril Reyes Rodríguez es viceministra de Juventud. Chicos de producción, está en nuestro Apple TV. Ella escribe lo siguiente, y fue un tuit que tuvo alta repercusión ayer en redes sociales. Dice: no entiendo cómo es que tenían 12 años en el gobierno y tienen el descaro de llamar para que lo dejen en el puesto o para que lo ayuden a conseguir un trabajo. Dice ella: mientras tenga un compañero sin empleo, nunca ayudaré a un PLDista, así que no pierda su tiempo conmigo. Ahí está esa consideración en tuit. Les digo que tuits como este dejan clarísimo que el PRM está entrando. Con comentarios como este uno entiende que el país sigue viéndose como un botín. Hay pocas cosas que decir, a pesar de los muchos ángulos que tienen estas palabras del presidente Medina. Yo me quedo con que habló el jefe de ese partido. Es el líder indiscutible y único, pero habló el jefe y también dio señales contundentes, no solo que el que quiera ir se vaya, sino que probablemente se produzca unas purgas de esa gente que vive saltando allá adentro. Él dijo: el Comité Central tiene más de 500 gente, si se van 100, feliz que se vayan. Y dijo también que cuando es un padrón falso, él hace una admisión que es un padrón falso, el del PLD, 2 millones y pico de gente, que se vaya el que se quiere ir. Parece que él va a construir su propio partido. La ciudadanía ha quedado perpleja en muchas cosas que parece que el presidente Medina se enteró ahora. Si se enteró ahora, se enteró muy tarde. Eso de las familias
Eso resultó muy odioso, que él admita que había familias enteras que cobraban cheques y encima de eso quería que le nombraran otra gente. Y hace la amigo. consideración de que es bueno que ahora vayan al sector privado para que recuerden y se den cuenta del valor que tenían cuando tenían salarios de más de 80.000 pesos. Vayan ahora al sector privado, les dice, miren, eso es un mensaje que, repito, suena dura autocrítica del PLD, pero que para el grueso de la población es lacerante y doloroso. Bueno, habrá PLD para rato como tema y como partido. El presidente dijo que cuando se desencanten de este gobierno, o sea, cuando pase la luna de miel, ahí volverá el PLD al poder. Anote eso. Oigan, cuando se den cuenta que cometieron un error, refiriéndose a elegir al PRM, entonces volverán a elegir al PLD. Bueno, porque él dice que ha sido el gobierno mejor de la historia, es la comparación desde su punto de vista, pero la advertencia que hace Catherine y pone un tuit de ejemplo, es que no se descuiden. A la pausa. Entramos con más de Despierta con CDN. Melvin Peña es el invitado de esta mañana, es experto en comunicación corporativa, política, también de marketing. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Peña, es un gusto. Gracias, muy buenos días, muy agradecido de que me inviten. Yo me siento muy avergonzado, déjame decirte, casi ruborizado cada vez que me llaman experto en comunicación. Claro, pero yo sí no voy a acudir a la falsa modestia. Yo estudio mucho el tema de comunicación, pero como que la comunicación es un camino de aprendizaje infinito, ¿no? Y como es tan cambiante últimamente, yo creo como que nunca llegamos a ser expertos, ¿verdad? Bueno, humildad aparte, vamos a entrar en materia. Bueno, lo que tú has visto en estos primeros días, eso es muy poco tiempo, pero caracterízanos, háblanos algo de Luis Abinader. Vamos a comenzar con él y su estilo y podemos hablar del gobierno. Sí, mira, en cualquier secuencia de comunicación, lo que la gente más recuerda, lo más importante usualmente es el principio y el final, ¿no? Lo que se queda en el medio ahí como que es un poco borroso. Entonces es muy importante cómo tú arrancas cualquier secuencia de comunicación, cómo tú arrancas y cómo tú cierras, ¿no? Entonces yo creo que el presidente Abinader, en términos generales, arrancó muy bien. Lo primero que debo decir es que se ve un cambio importante en su comunicación como candidato de cara a su comunicación como presidente. Pero no el obvio y predecible, ¿no? De que, bueno, ya no estamos en campaña, no, ese no. Sino, el presidente Abinader, cuando era candidato o cuando era líder de la oposición, porque son dos momentos, a veces se juntan, a veces... Pero era un político lento en la reacción. O sea, ocurría un fenómeno político que él podía capitalizar y 2 días después daba una declaración. Era muy poco efectivo para construir titulares poderosos, ¿no? Muy poca masa daba, digamos, para los cortes de televisión, esos 30 segundos que ustedes saben se llaman sound bites, que son lo que tú, digamos, pones en una noticia. Era aburrido, opaco, a la defensiva. Yo mismo escribí un artículo por ahí que titulé y que rodó mucho, Abinader, el candidato Me Too, porque no era disruptivo en nada, era todo, era el candidato de yo también. Danilo decía que le iba a aumentar las enfermeras y dice, yo le voy a aumentar más. Entonces le decían la Tayota, acuérdate, ¿no? Ya pasó como de Tayota a Filetti. Entonces, yo nunca personalmente aguanté una entrevista entera de él. No pude, nunca. Era, qué hombre más aburrido. Y entonces, ¿qué ha pasado? Y yo no creo que la transformación del poder, yo creo que es un cambio proactivo, interesante de la comunicación. Gana las elecciones y desde que se proclama presidente electo,
hasta el día de hoy se ha mantenido dominando, ¿no? Y a la dominando la palestra y a la ofensiva, ¿no? Empezó con los decretos en los cuales predesignaba, ¿no? Porque no estaba todavía en condiciones de designar a nadie, predesignaba a los miembros del gabinete. Y lo hizo en una secuencia interesante. No lo soltó todo. Primero rompió con esa tradición del misterio para el día de la inauguración. No. Empezó a lanzar una secuencia interesante de tweets que lo mantenía en la palestra permanentemente y a la ofensiva. Ha demostrado carácter también desde el principio. O sea, esa Toyota, que para los dominicanos es un alimento insípido, a pesar de lo nutritivo que es, de buena a primera muestra un carácter. Fíjate, cuando en el pasado gobierno se tomaron, en el proceso de la transición, se tomaron algunas medidas de designación de miembros del mundo, de gente del mundo diplomático, algunas designaciones, algunas medidas. Y él dijo, bueno, ustedes son gobierno hasta el 16 de agosto y en tal sentido pueden seguir tomando medidas, pero estas que son tan trascendentes van a ser revisadas, ¿no? O sea, sin alaraca, sin escándalo, digamos, suave pero firme. Y cuando las bases se le han revelado, que están reveladas las bases de su propio partido, también le dice, bueno, mira, me llevaron ustedes al poder, trabajaron por mí, pero yo ahora soy presidente de todos los dominicanos. El discurso presidencial también, fíjate, que estuvo muy por encima de las expectativas, yo creo, de la mayoría. Yo creo que es el primer presidente dominicano que en su juramentación hace un discurso contra la impunidad sin ambigüedad. Cuando yo digo eso me dicen, no, pero Leonel lo dijo. Bueno, Leonel dijo cuando en el 96 fue, él dijo, introdujo una figura muy interesante, disruptiva en el debate dominicano, que era el llamado el fardo de la prueba. ¿Te acuerdas? ¿No? El fardo de la prueba. En derecho, como todos ustedes saben, el acusado no tiene que demostrar su inocencia, ¿no? Sino que quien acusa debe demostrar su culpabilidad. Y entonces el presidente, el candidato Fernández, entonces dijo, no, lo vamos a hacer al revés, vamos a invertir el fardo de la prueba. Usted va a tener que demostrar que usted no es corrupto, que usted no es culpable. Exacto, usted tiene que demostrar de dónde viene ese patrimonio. Pero bueno, no dijo que iba a, y ya no estoy diciendo de lo que hizo, sino de lo que dijo. No dijo que iba digamos, a someter a los corruptos del pasado, no dijo eso. Cuando llegó Danilo a la presidencia, tuvo un discurso similar, pero no solo no dijo que no iba a someter los corruptos del pasado, sino que cuando se le preguntaba, él dijo, no voy a tirar piedra para atrás. O sea, era de ahí en adelante que íbamos a hacer íbamos a eliminar la corrupción o a reducirla, porque hay que ser, a reducirla o a eliminarla, como dicen los candidatos y los presidentes, y cero impunidad. No, pero ¿qué dijo Abinader? Reiteró ese discurso y dijo, no voy a tolerar la corrupción del pasado, ni de mi gobierno, ni de este gobierno. Ha sido reiterativo también con el tema de la... Fíjate, con el tema de la declaración jurada de patrimonio de los funcionarios. No solo lo dijo, sino que después lo recordó. Óyeme, si no lo hacen al 16 de agosto, lo vamos a cancelar. Y ahí ayer está el 15 o el 16, estaba la fila de funcionarios en la Cámara de Cuentas. O sea, que yo diría que en términos generales, las señales, porque es solo señales que podemos hablar, a solo un mes es muy pronto para evaluar un gobierno, pero las señales son muy positivas. Las designaciones en términos generales del gabinete no han podido ser mejor. O sea,
no se han buscado cargos para la gente, sino, ¿cómo dice este amigo mío, abogado Francisco del Carpio? No se están buscando gente para los cargos. No, sino cargo para la gente. Me estoy como enredando, pero el punto es, tú ves la trayectoria de vida y profesional de los ministros, los directores, los superintendentes, y bueno, y siempre son muy acertados. Se habla de que un gobierno de empresarios, en las redes se habla de un gobierno de los popis. Es posible que haya mucha gente del sector privado, ciertamente. Señor Peña, pero en sentido general, la imagen que está construyendo el presidente Abinader y el gobierno en sí, ¿podría considerarse como una imagen propia o simplemente están tratando de ser diametralmente opuesto a lo que era el gobierno y el presidente anterior? Yo creo que el presidente, tú yo creo que has planteado muy bien esa pregunta, porque hablaste por un lado del presidente y por otro lado del gobierno. Y a mí, la percepción que yo tengo que como presidente se está posicionando como un estadista coherente con la narrativa que postuló de cero impunidad, vamos a fortalecer la institucionalización, vamos a achicar el Estado o hacerlo más eficiente, a veces no entendemos eso. Eso en ese sentido, ¿no? Ya la imagen del gobierno o la gestión de comunicación del gobierno, que es una cosa muy rara esta, sí ya es como errática, ¿no? Porque desde la dirección de comunicación del gobierno, de la presidencia, bueno, ya ustedes saben todos los baches que se cometen, se hacen anuncios de rueda de prensa, se cancelan de inmediato, a los periodistas no se les pasa la agenda, no se suben los discursos a la página de la presidencia, los funcionarios parece que hacen declaraciones sin fundamentos o no bien fundamentadas sobre corrupción del pasado gobierno. Hay un poco de ruido ahí que me parece que va más allá de digamos, de las novatadas propias y esperadas digamos, de los primeros días de cualquier gestión, los primeros días de cualquier gestión la gente está aprendiendo, pero yo creo que va más allá, los errores que se están cometiendo van más allá de la novatada. Fíjate, por ejemplo... No hay una política comunicacional. Sí, fíjate, por ejemplo, que el presidente, y lo ha demostrado, el presidente ha demostrado que quiere ser un gobierno de mucha comunicación, de mucha transparencia, de mucha rendición de cuentas, pero hoy sale en Diario Libre un titular, digo un titular porque luego no encontré la noticia, un titular donde dicen, mira, no, en Palacio no las actividades son privadas. Okay. De Ogla, yo mencioné temprano ese dato. ¿Entiendes? Son privadas. Señala 6 o 7 actividades que los periodistas ni se enteran ni lo invitan. Y se le entrega una nota de prensa. Oye, y él cuestiona, y la oportunidad de cuestionar. ¿Qué miedo es? Entonces yo creo que por un lado está la imagen del presidente, que en términos generales a mí me parece que se va construyendo muy bien, y como que la imagen del gobierno ahí tiene ciertos ruidos. Yo diría que quizá el único gran error de comunicación del presidente per se ha sido la visita a Santiago. Ha sido la visita a Santiago, cenar con... Lo primero, hacer una cena, ¿no? Que no parece una sesión de trabajo, porque si es una sesión de trabajo, entonces tú dices, bueno, el presidente está trabajando. Pero una cena sin distanciamiento social, cuando la gente quiere que se modifique el toque de queda, entonces toque de queda para los demás, pero el presidente no predica con el ejemplo. Una persona que es señalada en el expediente con Odebrecht o etcétera, que está en medio de una batahola de rumores, y él elige esa casa para ir a cenar, para anunciar también una carretera en la casa de uno de los principales constructores del país. Eso como que fue ruidoso.
ruidoso. Pero yo diría quizás también la movida esta para cambiar una regulación, para designar al señor Arnaud al frente de la CAS. Esos son ruidos ya que son propiamente atribuibles al presidente. Pero yo diría que en términos generales el presidente está construyendo una muy buena imagen. Bueno, estamos compelidos a una pausa. Continuamos contigo en breve tiempo. Muy bien. Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Gracias a ustedes por el favor de su sintonía. Esperamos estén tomándose su cafecito caliente. Nosotros tenemos buen café aquí. Gracias a las chicas de CDN que siempre nos apoyan con eso. Miren, está con nosotros el señor Melvin Peña. A él no le gusta que lo llamen experto en comunicación, pero yo voy a volverlo a calificar de esa manera. Señor Peña, con relación al mensaje que ha dado el presidente de la República, Luis Abinader, anoche en una cadena nacional de radio y televisión, la primera que hace, en este caso para hacer una suerte de balance de sus primeros 30 días. El estilo que está marcando el presidente Abinader, ese estilo directo, diáfano, hace algunas consideraciones desde el punto de vista hasta estético, ¿no? No lo vemos allí con corbata, se sienta sobre el escritorio. Es una posición mucho más flexible, más sencilla con relación a la formalidad que veíamos en el expresidente Medina. ¿Cuál es su percepción al respecto? ¿Hace bien esto a este nuevo gobierno? Bueno, yo creo que mientras yo veía el discurso anoche y cuando él terminó antes de los 5 minutos, creo que duró 4 minutos. No llegaron a ser 5 minutos así. Como 4.26, ¿no? Y yo no vi nada nuevo, no había noticia, nada que anunciar. La expectativa era en torno al toque de queda. Digo porque había una tendencia ahí, la gente pidiendo que, bueno, cosas sobre que se flexibilice, que se acorte, que se levante. La señora Raquel de Abinader, Raquel Arbaje, la señora Arbaje, ya como que hizo un anuncio ahí que yo pienso que se puede flexibilizar. Entonces había una expectativa en ese sentido. El presidente no anuncia nada nuevo, hace una retahíla de datos ahí que uno no puede verificar porque no existe en el país eso que se llama fact checkers o verificación de datos. Y reitera su discurso de no impunidad. Y bueno, y acaba así de pronto y tú dices, bueno, pero eso lo pudo haber dicho en un hilo de Twitter, ¿no? ¿Por qué este discurso? Pero luego cuando lo pensé más, bueno, y hablando de la estética que tú decías, a mí me pareció muy bien ese estilo relajado, cercano, casi casual, como quien conversa con un amigo en un bar. Eso en cuanto a la escenificación muy interesante. Pero hay que cuidar todos los detalles. También ha sido muy objeto de burla por el sobremaquillaje, como una sobreescenificación. A mí me pareció incluso que tenía delineador. Me recordó la película, el protagonista de la película Joker. El despacho muy atiborrado de cosas. Todas esas cosas envían señales. Ahora, cuando lo pienso en frío, digo, bueno, pero mira, este discurso tiene algunas virtudes. Primero tiene el elemento sorpresa. Lo inesperado casi siempre funciona bien en comunicación. Y ese era un discurso que no estábamos esperando, ¿no? Se anunció que... En la mañana se anunció. Sí. Entonces, no hay tradición de que el presidente hable al mes de la juramentación, si acaso a los primeros 100 días o en la próxima, ¿cómo se llama? Discurso a la Nación que se hace el 27 de febrero. Pero lo inesperado es noticia. Entonces, eso es positivo. Siempre es una virtud la brevedad. Siempre es una virtud la brevedad. Decía Cioran en su famoso aforismo, lo bueno, si breve, 2 veces bueno, algo así. También los mensajes fuerza de una narrativa, de un discurso político, corporativo, etcétera, se arraigan, se fijan, se estampan en la mente de la gente por repetición. Y él volvió a repetir ahí
su discurso de no impunidad. Entonces, en ese sentido, me parece interesante también el tema mira, yo voy a hablar sin que me lo pidan siquiera. Sin que me lo pidan siquiera. Entonces es coherente con todo ese discurso de rendición de cuentas, de mucha comunicación. A mí en lo personal me gusta esa apertura, esa cercanía. Desapruebo totalmente que no se le dé oportunidad a los profesionales del periodismo, ¿no? De cuestionar, de preguntar, digo, haciéndome eco de lo que contaba hoy Diario Libre, que el presidente por otra, porque eso es lo que te digo, que por un lado parece que va la imagen del presidente y por otro va como la imagen del gobierno, que el presidente se ha expuesto a la prensa internacional, en CNN, a los directores y ejecutivos de medios, hasta los influencers, que ya me parece a mí demasiado. Y no ya los influencers, también hasta a las figuras del ocio y del entretenimiento, que a mí eso en lo personal me parece un vacilón, ¿no? Creo que un desperdicio de tiempo del tiempo del presidente, pero responde también a una estrategia de cercanía. La designación previa le llamaron decretuit. El manejo de las redes sociales, todo ha estado cerca de una ponderación por parte del gobierno. Del presidente, la del parte del presidente, porque son dos cosas, una la del presidente y otra del gobierno. Del presidente a mí me ha parecido excelente. A mí me ha parecido excelente. Pero él no ha estado muy activo después de los decretuit, como lo llamo. ¿Tú piensas que ha bajado el ritmo? Pienso yo. Sí, ha bajado el ritmo, pero porque sin embargo... ya se publican de otra manera, además se ponen por pero es con él, pues Donald Trump no solo que comenzó, sino que ha seguido. Sí, yo creo que muchos presidentes han seguido muy activos y ponen ellos la tónica, sí. Pero parece que esa no va a ser la tónica de Abinader, que todo el mundo pensó con lo de decretuit, él va a ser muy activo en tweet y va a incidir en aspectos puntuales, pero parece que no. Yo creo que tampoco, y yo creo que no es malo que él dosifique sus intervenciones para que no sea predecible. Mira, el presidente Franklin Delano Roosevelt, norteamericano, de la Gran Depresión, el único presidente que se ha reelegido 4 veces en Estados Unidos, incluso murió en la presidencia, el que ayudó a ese país a superar la depresión económica del 29, es famoso también por su discurso frente a la hoguera, ¿no? Porque él fue el primer presidente que usó la radio con esa inteligencia, esa comunicación directa, sin la intermediación, digamos, de los periodistas ni nada de eso. Y le hablaba directamente al pueblo, sencillo, todo eso. Y eso fue muy bien acogido. Y a él se le pedía que... Pero fíjate que Franklin Delano Roosevelt en todo ese tiempo habló solo como 6 veces por la radio. Y él la dosificaba precisamente para no como devaluar la palabra del presidente. O sea que yo me parece bien también que haya reducido el ritmo. A mí lo que me parece un poco que ha sido lento, luego de los decretos que salieron para, cuando él era el presidente electo, los decretos no, que él no podía emitir decretos. Le llamaban decretuit. Sí, las predesignaciones. Sí, lo que me ha parecido como que va lento en las designaciones. Todavía medio gobierno está en manos del gobierno pasado, ¿no? Bueno, es que son demasiados los cargos, se contabilizan en más de 3.000. Muchas gracias, el tiempo inexorable, como siempre, nos dice que nosotros acabamos. No te voy a despedir como un experto, pero realmente si ustedes le ven el prontuario delictivo a este señor, ha estado en las principales empresas de este país dirigiendo. En ese sentido, te envidio que tú nunca me has llamado. No, pero bueno, ya será. Bueno, muchas gracias, Manuel Peña, por tenerlo con nosotros y darnos esta pincelada de los primeros 30 días, que es muy poco tiempo, pero que nos permite abundar como se ha hecho. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y que pasen un feliz día, ¿no? Gracias. Y hoy es que jueves, uno como que se pierde, bueno, pues casi feliz fin de semana. Casi. Vamos a la pausa.
Estamos de vuelta en Despierta con CDN y a propósito de todas las cosas que hemos hablado en días recientes sobre los envejecientes, hospitales que han tenido COVID en una proporción alta y además el manejo de cómo se trata, cómo se lleva el cuidado de los envejecientes a nivel nacional y desde el gobierno. Hemos invitado hoy al doctor José García Ramírez, que es director del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente o CONAPE. Doctor, buen día, bienvenido a Despierta con CDN. Buenos días y gracias por la invitación a la señorita Hernández, a la señorita Céspedes y al doctor Rodríguez Monegro. Nelson Rodríguez Monegro, el que estaba en el Servicio Nacional de Salud. Servicio Nacional de Salud. Ese no soy yo. Que por cierto yo lo leo con frecuencia. Incluso traje el último artículo que publicó, lo traje ahí. Porque interviene en el debate. Doctor, yo por edad lo conozco muy bien a usted, porque yo estudié en la UAS en los años 70, sí. Y usted era una figura de primer orden. Y es bueno tenerlo con usted aquí para hablar sobre el adulto mayor, el envejeciente, no sé cómo le llamamos, pero sí es un ser especial que hay que venerar. Decía Ramón Cajal, Nobel de Medicina, que es la edad cuando las arrugas del cerebro no coinciden con la torpeza de las piernas y la palabra. ¿Qué librito, qué receta usted va a aplicar en el CONAPE? Usted está nuevecito, usted fue el día 11, usted apenas completa una semana. Pero ¿cuáles van a ser sus principales políticas ahí? Mira, lo primero es que, déjame darte un panorama de lo que es breve de lo que es la institución. El CONAPE es un proyecto magnífico, con una ley que tiene ya alrededor de unos 24, 25 años. Una ley que una ley nueva que ha envejecido muy rápido. Sí, porque desapareció el Seguro Social, que era parte del organismo del Consejo. El Secretariado Técnico de la Presidencia se convirtió en Ministerio de Educación, de Economía, Planificación y Desarrollo, pero ahí está el Ministerio de Salud Pública que lo preside, está la Secretaría de Estado del Ministerio de Educación, de Trabajo, Ministerio de Economía y Desarrollo, dije, está representada la Universidad del Estado, la UAS, está representada las ONG que participan y también está representada una representación de los envejecientes. Tienen un director ejecutivo, que en este caso fui yo escogido, y tienen un programa que abarcan prácticamente toda la geografía nacional. ¿Cuál es el problema de la ley? El problema de la ley es que casi nadie la conoce. Casi nadie la conoce. Y entonces, otro problema de la institución es que la gente piensa que debe ir a buscar el CONAPE. Y nosotros tenemos la concepción de que el CONAPE debe ir a buscar a los envejecientes. Porque los envejecientes van a tener dificultad para llegar a CONAPE. Pero nosotros tenemos que salir a buscarlo, a decirle en todos los rincones del país, miren, estos son sus derechos. Esto no es una dádiva, esto no es una limosna que el Estado les regala. Estos son derechos consagrados donde prácticamente están contemplados todas las actividades que realiza un envejeciente. Y los envejecientes lo están aquí prácticamente arrinconando, poco a poco. Yo pienso que cuando el presidente me ofreció esta posición, pensó en lo siguiente. Dice, bueno, déjame yo nombrar ahí a un envejeciente activo, a un envejeciente que está en combate. Bueno, ese envejeciente soy yo. Yo tengo 79 años de edad. 79. 79 años de edad. ¿Está conservado, doctor? Bastante. No en formol, sino bastante bien conservado. Por lo siguiente,
Tuve una educación casera, clásica, muy sólida, muy fuerte. Me incliné por la medicina. He trabajado toda mi vida. He servido socialmente todo lo que he podido. No fumo. Una copita social a veces. Hago ejercicio. Como sano. Y tengo aspiraciones como todo el mundo. Pero no la convierto en obsesiones, sino en aspiraciones. Entonces, la mayor parte de los envejecientes de hoy, los que están en situación de calamidad, fueron también niños en calamidad, niños que no encontraron oportunidades. Yo le digo a la directora de CONANI, recién nombrada, a la doctora Paula Rodríguez. Tisla, ¿no es? No, Rodríguez no, Paula, la nueva directora de CONANI. Yo le digo, el CONAPE es un CONANI de envejecientes. Tú abres un paréntesis de la vida con los niños y yo lo cierro con los envejecientes. Entonces, las mismas dificultades, las mismas limitaciones, los mismos problemas de carácter social, económico, sanitario, educativos, que tienen los niños de hoy, son los mismos que tienen lo que fueron los niños de ayer, que hoy son los envejecientes de hoy. Entonces se trata de un problema fundamentalmente de corte social, de corte económico, de problemas de redistribución de riqueza del país. Y esos, cuando un hombre y una mujer llega a la edad de 65 años, sin un techo, sin un trabajo, sin una pensión que le garantice la subsistencia mínima alimentaria, el uso de medicamentos. Después de 65 años, la mayor parte de la gente tiene problemas de enfermedades catastróficas. O es hipertenso, o es diabético, o ha atravesado por un cáncer, o tiene problemas económicos la mayoría, o tiene problemas cognitivos, ha ido perdiendo su conexión con la sociedad y probablemente no logró producir o generar, crear y educar una familia que tuviera el concepto del relevo, el concepto de ayer mi padre para mí, hoy yo, mi hijo, hoy yo como hijo para él. Entonces, esa es la concepción con la cual nosotros estamos iniciando la dirección de CONAPE. Doctor, quiero saber... Sacar a CONAPE de las murallas y llevarlo hasta donde están los envejecientes. Y lo primero que estamos haciendo es que la gente conozca la ley. Por eso le traigo en esa fundita una ley que ustedes seguro la conocen, pero ustedes la van a disfrutar. Y ustedes se van a convertir, porque ustedes llegarán mañana a envejecientes también, y decir, mira, en esta ley no está contemplado lo que a mí me gustaría tener cuando yo fuera envejeciente. O tienen una abuela que necesita un servicio de CONAPE, o una tía, su padre, su madre. Doctor. Discúlpeme que le interrumpí, pero... Sí, está bien. Quisiéramos saber cómo, para la gente que está en su casa y se pregunta, bueno, es el CONAPE, administra o trabaja con los envejecientes, pero ¿cómo llega la gente a ser parte de esos asilos? Mira, lo primero que quiero señalar es lo siguiente. CONAPE es una ley que le da, o mejor dicho, es una institución que tiene un papel fundamentalmente de rectoría. Y la mayor parte de los servicios que provee los obtiene a través de las ONG que tienen instituciones para cuidar de envejecientes, por un lado. En segundo lugar, de asilos, que la mayor parte de las veces, debo decirlo, de acuerdo a la documentación que tengo a mano,
está regida por las monjitas y por la Iglesia Católica. La mayor parte de los asilos están conformados dentro de ese contexto y mantienen con CONAPE una relación de... Nosotros los habilitamos, nosotros le compramos servicios y pagamos a esos asilos y a esas ONG para cuidar a esos ancianos. También tenemos algunas unidades de día en el cual un anciano, un envejeciente, llega hasta esa unidad en horas de la mañana, pasa su día entretenido con otros envejecientes, desayuna, almuerza y ya en la tarde se despide hasta el otro día. Esas son otras unidades que también pueden tener. Hay dos grandes proyectos ya en desarrollo. Uno es en la ciudad Boca de Cachón, donde se creó la comunidad de Boca de Cachón, y otra es en Ciudad Juan Bosch, que son dos modelos que podrían ser reproducidos en el resto del país, porque se necesitan. Y entonces tenemos un departamento al cual se puede accesar a través de los teléfonos, señalando, tengo la necesidad de un envejeciente que tiene necesidad de ir a un asilo. Entonces se hacen los estudios correspondientes, los estudios sociales, se determina si realmente ese anciano necesita ir al asilo o si es que la familia simplemente quiere desprenderse de él. Entonces se hace un estudio social de caso y luego se toma una decisión. Afortunadamente, esos son los casos menores. La mayor parte de las veces el dominicano tiene en general mucho cariño por sus envejecientes. Ese es el criterio que he podido recoger hasta ahora y pienso que eso es un patrimonio que hay que enriquecerlo, porque los envejecientes son la memoria histórica del país. Doctor García, se dice muchas veces que los envejecientes de hoy no son los envejecientes de antes. Bueno, usted acaba de comentarnos, está cercano a los 80 años y está muy bien. Hace quizás 30 o 40 años la situación era totalmente distinta y se dice que la ciencia ha contribuido en que la vejez sea mejor, más llevadera, más disfrutable. ¿Cuáles son los planes que tienen desde el CONAPE quizás para atender a esos envejecientes que se sienten y se ven jóvenes todavía, claro, para que se incorporen quizás al mercado laboral en tiempos de pandemia, para hacer su vida pues mucho más llevadera y activa? Sí, queremos tener envejecientes no frustrados, sino convertir esos envejecientes en entes activos, productivos, intelectualmente, en actividades de trabajo, en actividades de negocio con pequeñas empresitas que generen para ellos los beneficios que diariamente pueden consumir, en actividades deportivas, en actividades culturales, en actividades educativas y de participación. Y tenemos una idea también de generar en los municipios un concepto que es muy oriental, el concepto del Consejo de Envejecientes. Sí. Consejo de ancianos. Consejo de ancianos le llaman los chinos. Sí. Nosotros le llamaríamos consejo de envejecientes. Tú te imaginas una comunidad cualquiera, pequeña, mediana o grande de este país, que tenga en medio de un conflicto, digo, vamos a consultar a nuestro consejo de ancianos a ver qué dice. Si ha tenido esa experiencia anteriormente, cómo la han enfocado, cómo han contribuido a resolverla. Porque el mundo ha tenido conflictos desde el mismo origen. Sí. El conflicto de Adán y Eva, que quién fue que produjo el pecado, mirándolo por esa versión. Tengo que interrumpirlo ahí para hacer una última pregunta. Sí. Porque eso es importante. A veces se pide que le den participación a la juventud y ponen en desmedro de los envejecientes. Claro. No, pero esa experiencia hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla. Y el envejeciente también, decía un famoso pensador,
que es una gente que ya ha cenado y se sienta a la mesa a ver los otros cenar. Sí. Yo le pregunto antes de la pausa, ahora con la pandemia, ¿los familiares pueden visitar los asilos o siguen algunas restricciones especiales? Mira, los asilos tienen, más que ninguna otra institución, muchas restricciones por el problema de la pandemia. La pandemia ha sido dura en el país, los ancianos no han escapado a ella. Y entonces, lógicamente, no se puede ir a visitar a los asilos con la asiduidad y la facilidad que antes lo hacían, porque estaríamos poniendo en bandeja de plata un elemento contaminante desde fuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera también. Bueno, le agradecemos. Incluso nosotros, con los médicos que están dando servicio ahí, tenemos que tomar medidas especiales de bioprotección, porque el médico es uno de los más propicios a contaminarse en el manejo de pacientes. Usted es lo que se llama un combo, por edad, por capacidad que es médico. Muchas gracias. El asunto de los medicamentos, él es el creador de estos programas especiales que hoy se sazonan mucho. Yo fui el creador de Promesa. El creador de ese tipo de cosas. 1984. Entonces yo creo que es una ganancia neta, ahí no hubo que modificar ninguna ley ni nada, no, para que usted llegara al Consejo Nacional de los Envejecientes. Muchas gracias, doctor José García Ramírez. ¿Ya me van a despedir? Ya. Usted sabe, como dice el cliché, el tiempo en televisión es oro, el que se va rápido, mentira. Una hora tiene 60 minutos. Solamente permítame decir 3 cositas. ¿Cómo no? Miren, el día 1 de octubre se celebra el Día Nacional e Internacional del Envejeciente. Entonces, con ese motivo, nosotros acordamos con el equipo de trabajo, esta visita mía a este programa se va a repetir en otros programas, posiblemente otros miembros de CONAPE. Y además de eso, hoy iniciamos una visita a cada ayuntamiento de los municipios cabecera y a cada gobernación provincial. Y el objetivo nuestro es llevarle la ley, conversar con ellos y decirle a ellos, hagan una celebración, la que permite la temporada, del día 1 de octubre como Día Nacional del Envejeciente. Y ese día también es probable que desde el punto de vista de CONAPE oficialmente y del Estado, también hagamos una celebración. Vamos a estar en la catedral, vamos a recurrir a una visita al baluarte del Conde, y el 22 de este mes tenemos una conferencia que nos va a dictar la doctora Rosy Pereira, una magnífica geriatra de este país. Lo va a hacer por vía del Zoom. Si nos permiten, le vamos a mandar a ustedes el ID para accesar a la... y ustedes tengan ese elemento de conocimiento. Bueno, con mucho gusto. Actividades con distanciamiento, claro, mascarilla, nosotros tenemos la nuestra aquí, doctor. Sí, yo lo sé, pero yo debía... correcto. Yo debía vender esa imagen. Sí, no, nosotros la vendemos también. José García Ramírez, cardiólogo de profesión, director del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente CONAPE. A la pausa. Estamos listos para recibir información deportiva de primera mano. Frank Camilo, Mr. Deportes, o como le dice Yulisa, el hombre. ¿Cómo estás, Frank, amigo? Muy bien, masculino. ¿Cómo te va? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo van? Muy bien, gracias. Qué bueno, miren. Felices de que hayan llegado ya. Muchas gracias. Tenemos muchas cosas de que hablar hoy. Hay que hablar de que los Dodgers clasificaron, hay que hablar de que Luis Castillo tiró un juegazo otra vez ayer y que los Rojos ganaron su 5º partido. Hay que hablar de que el ministro de Deportes visitó la Liga Dominicana de Fútbol. Sin embargo, yo quiero hacer un paréntesis en todo esto para hablar con el amigo Gilberto Soriano, que es el presidente de la Asociación del Derecho Deportivo, que también están participando en el debate de esto que traemos como un tema ya recurrente aquí en el programa. Gilberto, ¿cómo estás, querido? ¿Qué está haciendo la Asociación Dominicana del Derecho Deportivo con esto de la modificación a la ley del deporte? Saludos, Frank, y gracias a ti por la oportunidad y compartir con los amigos televidentes de tu espacio. Bueno, nosotros, tú sabes que hemos estudiado el
ya el proyecto que se aprobó en primera lectura en la Cámara de Diputados del diputado Jaco Alberti, el cual conocemos. Pero nos llamó poderosamente la atención de que la ley 356-05 fue la que se utilizó como marco de referencia. En República Dominicana ha habido como una especie de assignment de que la reforma del 2010 trajo consigo una transformación, un marco y unas líneas generales sobre los aspectos fundamentales del deporte. Es decir, para que la gente no me pueda entender de manera precisa, el deporte en República Dominicana, a raíz de esa reforma, alcanza la categoría de derecho fundamental y se establece como política pública. Y cuando uno ve ese proyecto que cursa en la Cámara de Diputados, uno realmente se queda como estupefacto, porque ¿cómo es posible que el deporte, y en la República Dominicana nadie ha hablado de la transformación que surge a raíz de esa reforma, y estamos hablando de usar como base la ley 356, que el mismo proyecto dice que nunca se ha aplicado? Entonces, uno dice, pero por Dios, ¿cómo es que hay líneas generales en la Constitución de la República, en la Estrategia Nacional de Desarrollo, hace 10 años, y nadie ha tomado en consideración esos elementos cuando el deporte cambia su visión? Entonces, en República Dominicana debemos entender que esos son los dos elementos que debemos tomar. La Ley 112, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es el pacto social que se hizo con todas las fuerzas vivas de la sociedad, y la Constitución de la República, que es la que marca la dirección. Es decir, el deporte, como se ha concebido en los últimos 40 años en República Dominicana, como que es algo aparte para las personas que tienen cualidades físicas. La Constitución de la República dice, no, la base del desarrollo del deporte dominicano es el sistema educativo. ¿Y por qué? La razón es muy sencilla. Para el Estado, el deporte es un recurso para fortalecer el sistema educativo. Para el Estado, el enfoque integral del sistema educativo, el deporte juega un rol. En República Dominicana eso ha venido sucediendo al revés. Está la pirámide olímpica, que es lo que todos conocemos, con ligas, clubes, asociaciones, federaciones y comité olímpico, que es algo que el Estado debe alimentar, pero aquí sucede al revés. La Constitución cambia eso. Entonces, cuando uno ve un proyecto de ley, o más bien aprobado en primera lectura, uno dice, pero ¿cómo es posible que se deje de lado y se obvie todo lo que el alcance que hace la Constitución de la República y que establece un plan, o sea, establece una estrategia? Como le decía ahorita, es la concesión de una política pública de salud y de educación. Soriano, si no se responde... Sí. Perdón que te interrumpa, es que tenemos poco tiempo y me gustaría saber si ustedes como asociación han tomado alguna acción legal al respecto. Mira, no podemos tomar acciones legales en ese sentido porque recuérdate que no se ha aprobado, simplemente fue primera lectura. Hemos estado en conversación con Jaco Alberti, con Botello, que es el presidente de la comisión. Hoy, de hecho, a las 3 de la tarde tenemos una reunión con el Franklin Rodríguez, que es vicepresidente de la comisión del Senado, y vamos a hablar con ellos y decirles, oye, ese proyecto no responde al interés nacional. El interés nacional es que el sistema educativo sea la base del desarrollo deportivo nacional y que se utilice, como todos sabemos, casi 3 millones de niños y niñas están en el sistema educativo dominicano. El interés es fortalecer, y 2.2 pertenecen al sistema público, es decir, a los que menos tienen. Entonces la idea es fortalecer el sistema educativo utilizando el deporte como un recurso pedagógico para la lucha y de forma que se genere una integración de la sociedad de forma tal que pueda enfrentar los retos. Es decir, la visión que debemos cambiar, el deporte para el Estado no es competencia. El deporte para el Estado es un recurso para el fortalecimiento del sistema, para ayudar a la sociedad, para cohesionar la sociedad, en tal sentido de que tengamos personas lo más sociables posible, con los mejores valores posibles, con los mejores respetos a la norma. En esa reunión de hoy, ¿ustedes entregarán algún documento, harán algo que quede plasmado la intención de ustedes? Y con esto terminamos porque ya me pasé de tiempo. No, así es, Fran. Nosotros estamos trabajando con Jaco, hablamos con él ya sobre y con Botello, tenemos ya la propuesta lista.
asimismo lo haremos con el senador Franklin Rodríguez en el día de hoy. Bueno, pues tenemos las puertas abiertas aquí para que después nos digas cómo fue la reacción, porque queremos que todos los sectores participen en esta modificación a la ley del deporte. Gracias, mi querido Gilberto Soriano, un fajador. Gracias, mi hermano. Gracias a ti, hermano. Bueno, y termino entonces diciéndoles a ustedes lo que mencionaba. El ministro de Deportes fue ayer a la Liga Dominicana de Fútbol y se comprometió con el presidente y con toda la Junta, estaban todos los equipos representados, a hablar y a llevar, si es posible, al ministro de Salud Pública a la Liga para que se busque una solución y se permita jugar fútbol profesional. ¿Jóvenes? Y los menos jóvenes también. Usted no tiene problema con la edad, yo siempre lo veo muy activo. No, claro. Y yo estoy, como usted dice, firme y viril. Tiene que ser. No, yo lo que digo es que estas canas no son de balde, pero para adelante. Gracias, Frank, como siempre, por estar con nosotros. Vámonos a pausa, ya regresamos con más de Despierta con CDN. Decía una persona del mundo del espectáculo, que todo está abierto, menos los cines y los eventos, los shows artísticos. Ya los jueves no son lo mismo. Antes los jueves uno lo esperaba. Jueves de cine, claro. Sí, jueves y viernes para ir al cine, botaba el golpe. Ya ni siquiera eso se puede con el tema de la pandemia. Y ese es uno de los negocios que ha estado deprimido desde hace 6 meses justamente, y uno no sabe cuándo se volverán a abrir. Tenemos el turismo abierto, pero los cines no. Y es lamentable, uno no sabe ni siquiera si esa parte de la economía se va a poder levantar de la forma que se espera cuando se haga el levantamiento del estado de emergencia. Bueno, ha llegado el momento de despedir Despierta con CDN. A ustedes gracias como siempre por estar con nosotros, que tengan un excelente resto del día. Bye, bye.